Seguimos adelante en Telebuen Día, recibiendo con gran gusto al señor embajador de la República Bolivariana de Venezuela, Julio Chirino. Buen día, ¿cómo le va? Muy buenos días. Nuestro saludo y nuestro pésame a la comunidad venezolana ante el fallecimiento del presidente Hugo Chávez, electo democráticamente, con una predominancia sobre un país que lo está llorando, más allá de los adversarios. La propia oposición ha sentido también con dolor que se marche un mandatario luego de una lucha larga por la enfermedad. Así que vaya también nuestra solidaridad desde aquí, señor embajador. Muchas gracias. ¿Cuántos venezolanos viviendo en Uruguay? Tenemos registrado en la embajada casi 1000 venezolanos, pero hay muchos recorriendo el Uruguay porque desde los 70 o bien se nacionalizaron o bien nacieron en Venezuela. Ajá. Y cuando volvieron no necesitaron ese ejercicio constante de la ciudadanía porque eran uruguayos también de naturalidad. Claro, claro. Usted necesitaba el ejemplo del señor rector de la universidad, Rodrigo Arocena. Es venezolano de nacionalidad, digamos. Sí, incluso él nos cuenta cuando hacía los exámenes para optar por la nacionalidad venezolana. Y así hay muchos, y algunos que uno va conociendo, que conoce hace tiempo y de repente después te cuentan que son venezolanos, o en el interior se consigue uno mucho. Bueno. ¿Cómo le llegó la información sobre la muerte de Chávez? ¿Qué primera reacción tuvo usted? Bueno, estábamos reunidos con una parte del equipo de la embajada, esperando sobre todo, pues íbamos a tener un comunicado oficial a las 10 de la noche, un parte oficial, y nos enteramos por la cadena nacional que convocó el vicepresidente, pero digamos que bueno, que al darnos cuenta del motivo, la rapidez de la cadena nacional y las expresiones, bueno, nos dábamos cuenta de la noticia tan dolorosa que nos traía. ¿Cuál fue su sensación personal? Personal, bueno, lo fue y lo es, de un gran dolor, porque para muchos de nosotros el presidente Chávez, digamos que es una figura que va más allá de un presidente. Es un guía, un orientador, una persona que marcó sin lugar a dudas la historia política moderna de Venezuela y que va a dejar su huella hacia el futuro. Entonces es un gran dolor y un gran pesar, pero a la vez va combinado como de fortaleza para la continuidad y la construcción de su proyecto político. ¿Es posible un chavismo sin Chávez? Yo diría que es muy, muy posible, porque ya ese peso personal que tenía el presidente y que sin lugar a dudas determinó el camino de la historia en Venezuela en estos últimos 20 años, fue trasladando a las masas. Y lo podemos ver en lo que fue la manifestación ayer y sobre todo en lo que decía la gente, más allá del número de personas, el contenido de lo que las personas expresaban. Y bueno, podemos analizarlo objetivamente en que Venezuela cuenta con un Partido Socialista Unido de Venezuela que cuenta con el 40% del apoyo popular. Los partidos que le siguen no llegan a 2 dígitos ni siquiera. Ese partido cuenta con 20 gobernaciones de 23 gobernaciones. Esa organización política cuenta con 98 diputados de 150 diputados. Esa organización política tiene un programa político de aquí al 2031, que es el programa para la patria que escribió directamente el presidente Chávez. Tiene un liderazgo claro y una dirección política clara. Entonces, en ese sentido, hay continuidad. Hay continuidad. De cualquier modo, usted lo mencionó, el peso de la figura, el peso personal del presidente Chávez fue de tal magnitud que no ha de ser fácil ocupar su lugar ni asumir su perfil. ¿Es acaso Maduro el candidato que debe asumir este desafío? Bueno, es el vicepresidente Nicolás Maduro quien le toca con el colectivo de todo lo que lo acompañamos y también de esa dirección política asumir el reto, porque así lo previó el presidente Chávez, así ya lo ha asumido la mayoría del pueblo y bueno, prontamente nos corresponderá nuevamente en un proceso electoral y ya estas fuerzas que son mayoritarias en Venezuela ya tienen determinado cuál va a ser su camino a seguir. Correcto. Señor embajador, desde la información que posee la embajada en nuestro país, ¿cómo se dará el proceso de aquí en adelante? Porque hay una primera consideración o una primera divergencia desde el punto de vista constitucional. Se señala si el presidente en ejercicio actualmente debería ser Maduro o acaso Diosdado Cabello. ¿Cuál es, en todo caso, su percepción respecto a este punto? Bueno, más allá que una percepción de una norma, tiene uno que ir a la norma jurídica. Y la norma jurídica en sus artículos 231 y 235 es muy clara.
pueden tenderse interpretaciones, no somos nosotros quienes tenemos que darlas, es la Asamblea Nacional quien tiene que hacerlo, el Tribunal Supremo de Justicia como lo ha hecho, como una institución que es de todos nuestros países democráticos y a veces toma decisiones que uno comparte o no comparte, pero en ese caso es el Tribunal Supremo. Si hay alguna interpretación a la norma, cuando se da una interpretación es porque tengamos divergencias entre mayorías y minorías o en casos por el estilo, y en Venezuela eso está muy claro y está constituido las instituciones. Así que yo les diría a la comunidad internacional que en Venezuela se está claro cuál es el camino constitucional a seguir. Algunos de los pasos que podrán venir adelante, si hay alguna interpretación que hacer, van a ser la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia quien se encargue de hacerlo. Para usted, Julio, está claro que es Maduro el que debe ejercer en este momento la presidencia y asumir ya además simultáneamente su candidatura a la presidencia. Sí, él es el vicepresidente ejecutivo de la República. La norma constitucional en Venezuela no interpreta que una persona asume interinamente, sino que el vicepresidente tiene facultades, tanto delegadas como en momentos de ausencia, que también le delega la Constitución para el ejercicio de la jefatura del Poder Ejecutivo. Claro, me pregunto porque el señor vicepresidente Maduro ha firmado, por ejemplo, el decreto de 7 días de duelo ya con la firma de presidente en actividad, presidente en ejercicio. Bueno, porque eso lo prevé de esa manera la Constitución de Venezuela, pero es un mecanismo de que es el vicepresidente que asume esos roles de manera temporal y como lo determina la Constitución. ¿Asume usted que se puede plantear alguna duda respecto a que como no juramentó de acuerdo a lo que es un proceso natural el presidente Chávez, debería ser Diosdado Cabello acaso el presidente de la Asamblea el que debería haber asumido la titularidad en este caso, o para usted no existe margen para la duda? Para nosotros, si existe algún margen para la duda para algún venezolano, debe ser el Tribunal Supremo de Justicia quien lo tiene que dirimir. No es un representante como soy yo del Poder Ejecutivo quien pueda asumir una postura en ese caso. Pero un órgano con fuerte presencia chavista también, el Tribunal Supremo de Justicia. Es un órgano donde quienes los componen no pueden tener ninguna afiliación política, es un órgano donde incluso quien lo compone tiene que tener más de 10 años que no haya tenido ningún tipo de afiliación política y que es elegido por concurso. No porque los partidos se ponen de acuerdo y dicen, bueno, yo tengo el 90%, me toca el 90% del tribunal. Pero las designaciones, Julio, ¿quién las realiza? Las hace la Asamblea Nacional, previo concurso, y que tiene varios mecanismos de ingreso. Uno que postulan los distintos poderes públicos, otro que postula la comunidad organizada y otro que postula la Asamblea Nacional. Una de las críticas que se realizó al chavismo es que se fue como encaramando en las estructuras de poder del Poder Judicial, precisamente. Bueno, yo me atrevería a decir que en virtud de que a veces a Venezuela o al proceso que hemos vivido en los últimos 20 años se le conoce por intermedio de interpretaciones que hacemos seres humanos, y los seres humanos tenemos nuestros sesgos, de Venezuela hay un gran desconocimiento y en algunos casos una ignorancia de lo que son nuestras instituciones democráticas. Hoy por hoy se habla de una Venezuela dividida, polarizada, fragmentada, confrontada. Hay quienes han ido un poco más lejos y han dicho sobre la eventual debilidad institucional del país. Bueno, yo lo sumo un poco a lo que te dije anteriormente, es decir, puedo atreverme a decir que es difícil que un país transite en democracia, en paz y en armonía 14 años de transformaciones profundas, donde solamente tuvimos un impasse y lo generó la oposición en su conjunto, porque tenemos que recordar que quienes hoy son líderes de la oposición fueron firmantes del decreto de Carmona. Y el decreto fue el acto constitutivo de una ruptura constitucional. Entonces, en ese sentido, fue el único momento donde hubo una ruptura y un desconocimiento de las normas jurídicas. Después sí hubo una transformación democrática respetando esas normas. Apelando a la Constitución de 1961, se llama un referéndum para que el pueblo decidiera si queríamos transformar la Constitución. Por primera vez se llamaba al pueblo para modificar constituciones en 180 años de vida republicana. Algunos países lo hacen de manera, es más normal que el pueblo forme parte de ello. En el caso venezolano no formaba parte de las deliberaciones constitucionales. Y a partir de ahí se fue dando una transformación de nuestro país, pero siempre avalado o acompañado por la mayoría o por el ejercicio de las mayorías. ¿Pero usted ve hoy una sociedad fragmentada o no? Yo veo una sociedad como la veo en muchos países, que tiene
matices políticos, hay momentos donde puede haber un crecimiento de esas divergencias políticas. Bueno, como representante diplomático, a veces aquí mismo en el Uruguay uno ve algunas divergencias importantes, pero que forman parte de la vida política. Eso sucede en Venezuela. Tú ves una Asamblea Nacional que debate, que discute, como veo aquí un Parlamento que debate y discute, que ejerce su control, que ejerce sus mecanismos políticos, y eso es lo que vemos en Venezuela también. ¿No hay desde su punto de vista ningún riesgo institucional en este momento con la falta del presidente Chávez? No, porque la Constitución es clara, las distintas instituciones democráticas han sido muy claras, y me atrevería a decir también que ese actor que en ocasiones ha buscado mecanismos de acceder al poder de manera ilegítima, como ha sido gran parte de nuestra oposición, en un sabotaje petrolero y en un golpe de Estado, en este momento ha tomado una actitud muy madura, diría yo, es decir, que han logrado una madurez en el sentido de reconocer que en Venezuela, a partir del 1998, se desarrolló otra institucionalidad y otra forma de ejercer la política. Por ejemplo, en Venezuela, anteriormente, para hacer política tenemos que vestirnos de traje. Un cambio profundo de este proceso revolucionario es que para hacer política hay que quitarse el traje. Y así lo vimos con el candidato de la oposición en las últimas elecciones. Él se quitó el traje y en ese sentido tuvo que acercarse a lo que fue la forma política que introdujo el presidente Chávez, que fue romper con esos esquemas que habían antes en la política en Venezuela. Bueno, además a las pocas horas de que se insinuaba un eventual fraude, fue el propio Capriles el que salió a desmentir absolutamente ese extremo. Bueno, me atrevo, qué bueno que dijiste eso, porque en el mundo mucha gente escribe casi que lo que desea, veo yo a veces en la prensa. Por eso nosotros nunca polemizamos con la prensa, sino que vemos que es un escrito de deseo. Entonces, en el caso del Consejo Nacional Electoral, es la institución en Venezuela que tiene más respaldo de credibilidad según las encuestas, y que tanto la oposición como gobierno también lo aceptan, porque la oposición y el gobierno son los auditores de todo el proceso electoral. Nuestro proceso electoral tiene 17 sistemas de auditoría, y en ese sentido, bueno, un actor como la oposición y como Capriles, que forma parte de todo ese proceso, le correspondía asumir la actitud que asumió. Bien, hay un informe de Human Rights Watch que ha mencionado una peligrosa concentración de poder del chavismo. ¿Comparte esa mirada de este organismo internacional? Bueno, primero tenemos que reconocer que no es un organismo internacional, no lo vemos así. Es una ONG que tiene una directiva que es electa entre ellos mismos, que no es ningún tratado internacional, y ellos dan unas opiniones. Pero con una opinión con peso, ¿no es cierto, Chirino? Bueno, es una opinión que la escuchan algunos y que la creen algunos. Nosotros con mucho respeto decimos que vayamos a otras fuentes, que tenemos organismos internacionales que dan otra visión de Venezuela, y esa es la que nosotros avalamos. Bueno, aquí hay un gráfico que habla de Venezuela dividida. Debería ser, en todo caso, entre signos de interrogación, porque ustedes no entienden que haya una división. O sea, sí aquella discrepancia natural en un país. Sí, mire, yo se lo digo así. Todos los venezolanos podemos tener miembros de nuestra familia y amigos que no comparten las ideas que nosotros comulgamos. Y no hay una división. Yo estudié ciencias políticas y uno habla de que la política se puede dirimir existencialmente o no. En el caso nuestro no es existencial, es decir, no es que uno va a acabar con el otro, es un dirimir de política a una forma nuestra, es decir, nosotros probablemente somos mucho más contundentes en la palabra. En Venezuela se aprendió en esta forma de ejercicio de la política de que el actor que opina de política y se involucra en política, se le responde políticamente. Si bien sea un actor religioso que opinó políticamente, yo le respondo políticamente. Si bien es un actor de los medios de comunicación y en vez de ser una persona que transmita y medie la opinión pública, sino que ejerza un rol de opinión ya calificada de una manera de un sector, bueno, se le responde de esa manera. Pero siempre con mucho respeto en el sentido de la persona y del ejercicio de la política. Es decir, hay países donde es normal que la política se dirima con la muerte, por decirlo de alguna manera, y siendo democráticos incluso, lamentablemente lo hemos vivido, incluso en las latitudes de América Latina. En Venezuela eso no ha sucedido en los 20 años. Señor embajador, cuando fallece el presidente Chávez y genera ese impacto global, casi que simultáneamente se toma una decisión, y es la de militarizar al país de modo tal de preservar la paz, de preservar el equilibrio y el respeto al mandatario fallecido. Hubo quienes interpretaron que militarizar el control
en aquel momento de la ciudadanía, era como un síntoma de que las cosas no estaban bien. ¿Para qué sacar al ejército a la calle si no hay razones para eso? Bueno, hay que ver bien lo que fueron las decisiones. Sin lugar a dudas, una noticia como esta es el momento de dolor más grande de la historia republicana de Venezuela, que comparte una gran mayoría del pueblo venezolano. Un 70% hoy apoya la gestión del presidente Chávez y un 56% hace 3 meses votó por su continuidad hace 4 meses. Entonces, en ese sentido, lo que se hizo fue poner a los organismos de seguridad y control del Estado en alerta. En la calle, en los espacios que fueran de necesidad de riesgo, es decir, ante una manifestación como la de ayer, había que montar un operativo de seguridad sin lugar a dudas, y eso es lo que se ha venido organizando. Yo me atrevería a decir que hubo tergiversaciones de lo que fue la definición. Cuando yo leí por ahí en un periódico y en un titular aquí en Uruguay que decía militarización e incertidumbre, era un titular de deseo, no de la realidad venezolana. Pero estaba el ejército en la calle. Había un despliegue militar, eso es correcto. Y siempre lo ha estado, es decir, en Venezuela es normal que ante momentos de conmoción nacional, de crisis, las fuerzas de seguridad y de orden público se ponen alerta, se preparan. Incluso, cuando te digo fuerzas de seguridad y orden público, es también los bomberos ante cualquier circunstancia, claro, emergencia. Ayer, por ejemplo, después de la gran marcha, después que mucha gente marchara 8 kilómetros y viniera incluso al interior del país, cuando llegaron a la Academia Militar, hubo que darle atención médica por mucha deshidratación, etcétera. Bueno, embajador, también en todo este mare magnum, en toda esta cantidad de información que llega a saturar en algún momento, se habló de la teoría conspirativa. Y hubo casi una simultaneidad entre lo que fue el anuncio de la teoría conspirativa por parte del vicepresidente Maduro y el anuncio finalmente del deceso del presidente Hugo Chávez. ¿Usted cree en una teoría conspirativa, en que alguien pudo inocularle el cáncer, cuando parece que científicamente eso es absolutamente improbable? Bueno, yo no lo descarto porque la ciencia todavía no nos ha dicho que sea improbable. Va a haber un estudio científico que dijo el vicepresidente, lo anunció, y lo que sí te puedo decir es que hay elementos que te permiten pensar o dudar. Y segundo, la historia política del mundo te puede llevar a decir que en muchas ocasiones esto ha sucedido. Nosotros, con mucho respeto, como siempre lo hacemos, se le refirió al país y al mundo, pero es un proceso científico, y más allá de ello, lo importante cuestión es que nosotros hablamos más que de la muerte, hoy por hoy es de la siembra del presidente Chávez en sus ideas y en la continuidad del pensamiento político venezolano. Pero sería grave que se tratara de un ataque de esa naturaleza, ¿no? Bueno, de ser así sería muy, muy, muy grave. Pero vamos a esperar que se determinan científicamente. Acá mismo el presidente Chávez en su momento había dicho que Washington lo quería muerto y que, llegado ese caso, iba a haber una resistencia interna en los propios Estados Unidos y que no recibiría una gota más de petróleo, lo emitíamos ayer. ¿Comparte que allí está el principal enemigo de Venezuela hoy, Estados Unidos? Yo te lo planteo así. Sin duda hubo mucha gente, y lo dicen, lo han escrito en las redes sociales, que le deseaban la muerte al presidente. Yo por lo menos, y creemos que seres humanos con conciencia de vida no le desean la muerte a nadie ni su peor adversario. Y lo que sí te puedo decir es que en América tenemos 33, 35 países, si no me equivoco, o 36 países, de los cuales solo uno de la región, Venezuela, no tiene buenas relaciones. Creo yo, y le preguntaría a todos quienes nos escuchan, ¿quién está equivocado? Si Venezuela, que tiene buena relación con todo el resto de los países que opinan y que tienen gobiernos de muchas y de multiplicidad política, o un solo país que es el que no mantiene buenas relaciones con nosotros. Nosotros sí exigimos algo o pedimos algo a los países con los que nos relacionamos, que es el respeto y que es bajo las normas jurídicas que plantean los consensos internacionales. Bien. Vayamos ahora al análisis del escenario posible, más allá de que es muy difícil aventurar qué puede llegar a acontecer en los vínculos comerciales de Venezuela con el resto de América, pero el presidente Mujica había dicho hace unos días que lo del Mercosur era paquidérmico, que realmente había dificultades para la movilización y aspiraba a que Venezuela cumpliera con un rol también mucho más político que comercial en la integración regional. ¿Qué es dable esperar, Julio? Bueno, yo diría que no es tan difícil prever lo que va a suceder en Venezuela. En Venezuela en los últimos 20 años se han dado 17 procesos electorales. En 16 de ellos han resultado victoriosas las fuerzas de la Revolución Bolivariana. Nada indica, ni política, ni económica, ni socialmente, que eso no vuelva a suceder. Y el programa de la patria, que te comenté que es de ahora al 2031,
plantea claramente, y nuestra Constitución en un artículo también, que la integración regional es un elemento de política exterior y la visión al sur. Es decir, que no va a cambiar en un ápice, más bien se va a profundizar esa visión estratégica de Venezuela. ¿Y en la relación bilateral? También se va a desarrollar, es decir, no tiene vuelta atrás que Uruguay y Venezuela estén entre los primeros 4 socios comerciales. No tiene vuelta atrás que los venezolanos y los uruguayos empecemos también a ver, como uruguayos y el resto de América Latina, un continente unido y enmarcado en la Comunidad de Estados de América Latina y del Caribe, en la Unión de Naciones Suramericanas, en el Mercosur. Es decir, son procesos que nosotros creemos que no tienen marcha atrás. Incluso que las visiones político-ideológicas lo van a ir permeando y viendo como una necesidad, y nos damos cuenta. La CELAC es multidiversa desde el punto de vista político, y ahí está construyéndose en un proceso muy interesante. ¿Le llamó la atención la contracción de la actividad del Bandes aquí en Uruguay? Yo me atrevería a decir que no se contrajo la actividad. Si nosotros vemos lo que dicen el Banco Central del Uruguay, plantea que en los últimos años ha crecido, es el banco que más ha trabajado con Digo, contracción básicamente por este ajuste de recursos humanos. Hay un ajuste necesario para llegar al equilibrio que va a permitir desde una manera conjunta con un acuerdo comercial con otro banco, en este caso el Banco República, lograr llegar a ese punto de equilibrio por un peso muy grande que tenía. Y si lo comparas con otros bancos, el Bandes era un banco que tenía una carga muy grande de trabajadores comparativamente con su actividad, que era muy difícil llevarlo. Y creo que este es un mecanismo ganar-ganar. Gana la sociedad uruguaya porque tiene un sistema financiero sólido y estable, porque mantiene sus puestos de empleo, y gana un banco que también va a poder dedicar más recursos para el desarrollo de Uruguay. Bien, le quiero agradecer muy especialmente, embajador. ¿Continuará el libro de adhesiones, de condolencias en la embajada por estas horas? Seguimos hoy, seguimos mañana. Hoy nos han manifestado los movimientos sociales del Uruguay que van a marchar hacia la Embajada de Venezuela a las 18 horas. Salen de la Plaza Libertad hacia nuestra embajada, serán bien recibidos. Y también la semana que viene seguiremos 7 días de duelo a nivel nacional, y nuestra embajada forma parte de ello. ¿Usted partirá esta noche a Caracas? Yo parto esta noche a Caracas. Bueno, le quiero agradecer estos minutos. Nosotros a ustedes también, muchísimas gracias. Muy valiosos para nosotros. Vamos a ir a una breve pausa. Estuvo con nosotros el señor embajador de la República Bolivariana de Venezuela, Julio Chirino. Pausa y seguimos adelante.